Hola, nuevamente nos encontramos en el mundo fabuloso de la literatura. El día de hoy analizaremos qué cosa fue el boom de la literatura hispanoamericana o latinoamericana. Es válido ambos, pero específicamente estudiaremos al primer representante, quien es Gabriel García Márquez, y su obra del realismo mágico, 100 años de soledad. En esta fotografía, quiero que ustedes aprecian bien que allí están reunidos los que después tuvieron y siguen teniendo fama a través de su literatura. Reunidos a los grandes representantes del boom latinoamericano. Por ejemplo, aquí está el popular Gabo, Gabriel García Márquez, muy joven él. Él es Julio Cortázar, el argentino, que lo vamos a analizar en otro capítulo aparte. Por aquí lo tenemos a Mario Vargas Llosa, el peruano, y aquí al costado a Carlos Fuentes. Ellos eran allegados. Si no me equivoco, ella es Blanca Valera, una poetisa, ¿no? Reunidos, hablando, por cierto, en estas grandes tertulias de literatura. Entonces, ahora ingresemos y definamos qué cosa es el boom. Fenómeno literario, ojo, se habla de fenómeno. Y cuando hablamos de fenómeno, no estamos diciendo específicamente que es una cosa o un concepto. Fenómeno que nadie entendió. Literario durante los años, en esta década, entre los 60 y los 70. Comenzó gracias a un grupo de novelistas latinoamericanos, influenciados por la Revolución Cubana. En el año de 1958, alumnos, se da una revolución en Latinoamérica. Se le conoce como la Revolución Cubana. Muchos de los escritores de esa época se identificaron con tal hecho. Y quizá eso influyó también para que puedan escribir. ¿Qué es lo que pasaba en Latinoamérica? En Latinoamérica se dio una situación política que los militares hacían los golpes de Estado en los estados y se mantenían en el poder. Y a partir de allí hacían gobiernos dictatoriales. Entonces, la Revolución Cubana lo toman como ejemplo, que sí se puede hacer. También influenciados por los vanguardistas de los años 20. Los vanguardistas sí era un movimiento literario que rompían con todo lo pasado. Y los autores del boom de la literatura tomaron también como ejemplo a los vanguardistas de los años 20. Empujan los límites de lo que acepta como normal. La narrativa totalmente nueva, más rápido de digerir, era más fresco su narrativa. Y aparece lo que después se conoce como el realismo mágico. Combinación de lo real, ideal y lo fantástico. Entonces, el realismo mágico, esa sí es una característica. Eso sí ya diríamos un movimiento literario, porque ya aparece como tal. Se da de lo real y de lo fantástico. Se une y se le llama como el realismo mágico. Y justamente Mario Vargas Llosa es representante del boom latinoamericano, pero con su literatura real,
con su obra La ciudad y los perros. Y Julio Cortázar, un poco de fantasía, con su obra o su novela Rayuela. Y también Carlos Fuentes en México. Y de eso recoge Gabriel García Márquez, de la realidad y lo fantasioso, y lo une y lo conoce, o se le llama como el realismo fantástico o el realismo mágico, con su obra 100 años de soledad. Características del boom. Lanzamiento editorial para comercializarlo alrededor del mundo. Entonces el mundo, Europa específicamente, se interesa por esta literatura. Pero ¿cómo lo compraban? Tenían que venir hasta los países respectivos de estos autores y comprarlas. Entonces aparece esto de lo que ahora conocemos como editorial, principalmente de España. Se hacen como sus representantes para que sus libros sean editorializados, hechos en ellas para comercializar. Miren, esa es una de las características. Otra de las características diríamos que sus escritores difundieron el género realismo mágico, principalmente. Es lo que hace un momento les explicaba, qué cosa era el realismo mágico. Pero traducido específicamente en esta obra, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Escritores comprometidos, sí, pues, es otra de las características. Decíamos que entre los años 60 y 70, en Latinoamérica, sucedían situaciones difíciles en el aspecto social y político. Entonces, ellos tenían que, de algún otro modo, eran escritores comprometidos con una causa, principalmente con el fenómeno que se estaba dando en esto de la Revolución Cubana. Con sus escritos expresaban realidades de sus países, combinadas con toques de fantasía. Experimentaron mezclando diversas técnicas narrativas. Por ejemplo, una de las características del boom en cuanto a técnicas narrativas es que no seguía una situación lineal, inicio, desarrollo, ¿no? O nudo y desenlace. No. Por ejemplo, Rayuela, la obra de Julio Cortázar, jugaba mucho con esto del inicio, con esto del final y regresaba. Y eso es lo que de repente cuando tú comienzas a leer 100 años de soledad, un poco que te va a confundir porque de pronto estás por el intermedio y comienza la obra o llega al final y retorna y ello, ¿no? Entonces, cuando hablemos de Rayuela, allí voy a explicar en el caso de Julio Cortázar. Y esa es lo que viene a ser la mezcla de la técnica narrativa. Autores del boom: Gabriel García Márquez de Colombia, José Donoso de Chile, Julio Cortázar de Argentina, Carlos Fuentes de México, Jorge Luis Borges de Argentina, Mario Vargas Llosa de Perú, Alejo Carpenter de Cuba, José Lezama Lima de Cuba, Juan Rulfo de México, es Juan Rulfo, no Rolfo, Juan Rulfo de México, Juan José Arriola de México. Pero los insignes representantes del boom latinoamericano son Gabriel García Márquez, Julio Cortázar de Argentina, Carlos Fuentes de México y el peruano Mario Vargas Llosa. Son los 4 conspicuos representantes del boom latinoamericano. Entre otras obras, de las obras que podamos conocer, es, por ejemplo, de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, escrita en el año de 1967, El otoño del patriarca en 1970, Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros, escrita en el año de 1963, La casa verde, escrita en el año de 1966. Y el argentino Julio Cortázar con Rayuela, aunque también tiene otra obra muy, muy interesante, la novela La casa tomada, La casa tomada. Y ahí tenemos, y a Carlos Fuentes
también mencionarlos como obras del boom latinoamericano. Hoy día, seguimos comenzando este video, vamos también a resaltar la obra literaria y un poco también la biografía del gran Gabriel García Márquez, conocida como el Gabo, así sus entrañables amigos lo conocían. Gabo, bueno, lo de Gabriel, ¿no? Es hijo de Gabriel Eligio García y de Luisa Santiago Márquez Iguarán. Gabriel García Márquez nació en Aracataca, en el departamento de Magdalena, en Colombia. Ojo, Aracataca es un pueblito que ni siquiera, o sea, lejano a la capital de Colombia, que es Bogotá, o de las principales ciudades de Colombia. Pero Aracataca es un lugar conocido en el mundo, gracias a Gabriel García Márquez. A los 27 años publicó su primera novela, La hojarasca, en la que ya apuntaba los rasgos más característicos de su obra de ficción, llena de desbordante fantasía. Pero la notoriedad mundial de García Márquez comienza cuando se publica 100 años de soledad. En junio de 1967 se publica esta maravillosa obra, ¿no? Y señalan los biógrafos de Gabriel García Márquez, una vez publicada la obra 100 años de soledad, en una semana vendió 8,000 copias. Imagínense. De allí en adelante, el éxito fue asegurado y la novela vendió una nueva edición cada semana, pasando a vender 500,000 de copias en 3 años. Según los conocedores, señalan de que esta obra ha sido la más vendida después de El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Imagínense la importancia, lo popular en todo el mundo de la obra 100 años de soledad. Fue traducido a más de 24 idiomas y ganó 4 premios internacionales. El éxito había llegado por fin y el escritor tenía 40 años cuando el mundo aprendió su nombre. García Márquez ha recibido numerosos premios, distinciones y homenajes por sus obras. El mayor de todos ellos, sin lugar a dudas, fue el Premio Nobel de Literatura recibido en el año de 1982, según la laudoria de la Academia Sueca, por sus novelas e historias cortas en la que lo fantástico y lo real son combinados en un tranquilo mundo de imaginación rica, reflejando la vida y los conflictos de un continente. Y aquí sí, esta parte, porque ya nuestro gran Gabriel García Márquez ya no está con nosotros. El jueves 17 de abril del 2014, a los 87 años, murió en la Ciudad de México Gabriel García Márquez, uno de los autores más admirados y reconocidos de la literatura latinoamericana. Yo me atrevería a decir mundial. Infinidad de sus obras, infinidad. Y aquí lo tenemos en este listado, sus recopilaciones y reportajes. Novelas, La hojarasca, en el 55, en el 61, El coronel no tiene quien escriba, La mala hora en el 62, también ese mismo año Los funerales de la mamá grande, en el 67, justamente esa es la que le catapulta a la posteridad, es con 100 años de soledad. En el 68, monólogo de Isabel viendo llover en Macondo. Ojo que Macondo es un lugar, un pueblo, una frase, un nombre que él inventa. Y justamente está dentro de su obra 100 años de soledad. En 1970, relato de un náufrago. 1974, Chile, el golpe y los gringos. 1975, el otoño del patriarca. En el 81, crónica de una muerte anunciada. En el año de 1982, Viva Sandino,
en el 82 el secuestro, 1983 Heréndira, guión basado en el relato La increíble y triste historia de la cándida Heréndira y de su abuela desalmada. En el 85 El amor en los tiempos del cólera, en el 94 Del amor y otros demonios, en el 96 Noticia de un secuestro, en el año 2004 Memorias de mis putas tristes y en el año 2010 Yo no vengo a decir un discurso. Ustedes están viendo infinidad de obras. Él ha escrito. Y ahí está el gran Gabriel García Márquez. Ahora específicamente vamos a referirnos a su obra cumbre, Los 100 años de soledad. Está dividido en 20 capítulos no titulados. Cada capítulo trata temas aislados pero secuenciales. Tiempos, cronológico. Los hechos de la obra duran aproximadamente 100 años. De ahí viene su nombre, 100 años de soledad. Desde el matrimonio de Úrsula y José hasta la muerte del último descendiente, haciendo uso de variadas anacronías. Histórico. Los sucesos de la obra corresponden a la época republicana de Colombia, comprendido entre el último tercio del siglo XIX. Psicológico. Los recuerdos y proyecciones abarcan más de 100 años. A grosso modo, diremos del argumento de esta fabulosa novela. Los 3 primeros capítulos son el inicio de la novela, desde la huida de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, personajes principales. Esta es una pareja que se enamora y huye con el resto de gente del pueblo hasta la fundación de Macondo. Apareció el nombre de Macondo. Macondo es el nombre imaginario de Gabriel García Márquez que pone para sus personajes. Las primeras llegadas de los gitanos al pueblo para enseñar sus inventos más novedosos y la peste del insomnio. Imagínense, eso qué cosa es realismo, pero mágico. Llega la peste a Macondo, la peste del insomnio, en donde nadie podía dormir, que con ella podemos pasar a la segunda parte. Esta segunda parte comprende los capítulos 4 al 16, donde podemos ver un desarrollo económico, político, religioso y social en el pueblo. Miren, cómo Gabriel García Márquez va añadiéndole situaciones a un pueblo imaginario. En el desarrollo económico nos habla político, religioso y social. La llegada del corregidor Apolinar Moscote y su familia, así como la del padre Nicanor, el primer sacerdote de Macondo. Encontramos las diferentes batallas que hay por la construcción de la fábrica del hielo, la llegada del ferrocarril, la invasión de los extranjeros, los conflictos políticos y los muertos en la bananera que nos introducirán en la última parte. Miren cómo Gabriel García Márquez va construyendo, como si él fuera el autor de lo que va a pasar en ese pueblo. La llegada del ferrocarril, la construcción de la fábrica de hielo, la invasión de los extranjeros, imagínense. Y ahí se van dando los conflictos políticos y todo. Y en la parte final, desde los capítulos 16 al 20, nos encontramos con el gran diluvio en la que estuvo lloviendo mucho tiempo. La transformación de Macondo, la muerte de Úrsula Iguarán, que es la pareja de Arcadio Buendía, fundadora de este pueblo de Macondo, el estudio que hizo Aureliano Babilonia de los manuscritos que Melquiades escribió, las relaciones de incesto entre Aureliano Babilonia y Amaranta Úrsula y la gran final, el nacimiento del último Buendía. Otra vez aparece el realismo mágico. Nace el último descendiente de los Buendía. Buendía y Guarán, diríamos, ¿no? La pareja inicial. Pero este último nace con cola de cerdo. Y ahí termina la nota. Los temas. El tema principal es la saga de la familia Buendía, individualmente la historia de los descendientes de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Asimismo, es la radiografía de una sociedad de su nacimiento
apogeo y decadencia. Los temas secundarios, la creencia de las relaciones matrimoniales prohibidas, la fundación de una aldea llamada Macondo, influencia de los gitanos y melquiades en la vivencia de los Buendía, la destrucción de los descendientes de la familia Buendía, la genealogía y las costumbres de los Buendía. Sí, yo les recomiendo que cuando lean esta novela, necesario y obligadamente háganlo con un árbol genealógico, para que más o menos no se confundan, porque es la historia de 100 años de la familia Buendía y Guarán. ¿Ya? La soledad, la realidad y la ficción, el incesto, los temas, ¿no? Las enfermedades mentales, el amor desesperado, violento, pasional no correspondido, la muerte, la hipocresía, repetición, poder, es la que se establece dentro de lo que es los temas principales de Gabriel García Márquez en la novela. Los personajes principales, José Arcadio Buendía, esposo de Úrsula, patriarca, ¿no? Así son los patriarcas con Úrsula y Guarán. Secundario, José Arcadio, primogénito de Úrsula y José Arcadio, patriarca, o sea, el hijo José Arcadio. Por eso les decía que tienen que ir leyendo con un árbol genealógico para que no se confundan. Coronel Aureliano, hermano de José Arcadio primogénito, Arcadio hijo de José Arcadio, Aureliano José hijo del coronel, Aureliano II, José Arcadio II, Petra Coté, Santa Sofía de la Piedad, José Arcadio III, Meme, Fernanda del Carpio, Remedios la Bella, Rebeca Montiel, Pilar Ternera, Amaranta Úrsula, Gastón Aureliano, el penúltimo descendiente, Aureliano, el último descendiente, Melquiades, Mauricio Babilonio. Todos allí los personajes establecidos. Muy bien, es así entonces como llegamos, de algún otro modo, en lo que fue el boom de la literatura latinoamericana, y principalmente estudiando a Gabriel García Márquez y su novela 100 años de soledad. Eso es lo que más o menos podríamos explicar en este momento. Muchas gracias.